Vale, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Johan, yo soy diseñador y creador de bordados digitales. He trabajado los últimos 16 años diseñando y creando bordados. En mis inicios simplemente empecé como operario de máquina bordadora industrial y posteriormente tuve la oportunidad de aprender a diseñar y eso ha sido básicamente mi profesión en los últimos 16 años y también ha sido mi pasión. En este canal de YouTube estoy enseñando cómo crear diseños bordados utilizando por lo general un programa que es Wilcom Embroidery Studio. Pero este programa presenta una dificultad muy grande, aparte de ser difícil de aprender al principio, es que es un programa bastante costoso y que difícilmente pueden acceder muchas personas a él. Así que me di a la tarea de buscar un programa y gracias a un suscriptor del canal que me escribió al correo electrónico una duda que tenía sobre un programa, fue que descubrí este programa gratuito. Hay un programa de diseños de bordado totalmente gratuito y legal. Y es un programa o una extensión de un programa que se llama InkStitch, es la extensión del programa. Y funciona con un programa que se llama Inkscape. Entonces básicamente nosotros descargando Inkscape y luego instalando la instalación de InStitch podemos crear diseños de bordado totalmente gratuitos y totalmente legal. Esto no tiene absolutamente nada que ver con piratería, lo cual es una ventaja tremenda. Entonces eso es lo que les quiero mostrar y enseñar hoy. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar InStitch y Inkscape y cómo aprenderlos a utilizar. Ya este programa yo lo había instalado previamente, pero les voy a mostrar paso a paso hoy cómo instalarlo. Aquí tengo un diseño de bordado que elaboré en InStitch. De hecho, ahorita bordé la muestra, el diseño ya lo había hecho en el programa, ya les muestro un ligero preview de cómo se ve el diseño de bordado, pero quería que vieran cómo salió el bordado como tal. Si bien es un bordado bastante sencillo, quería de pronto probar qué tal funcionaba, si podía plasmarlo en algo físico, en algo real, no solamente mostrarles el diseño y más nada. Quería que vieran de que el bordado era algo posible hacer con un programa 100% gratis. Sé que de pronto no se registra muy bien en la cámara en el directo, no, el directo no es que tenga la mejor calidad de video, pero para que tengan una idea de que es algo que se puede bordar y en esta tela, que de hecho es una tela que tiene una textura bastante difícil de bordar, no es la mejor tela para bordar, pero aún así bordó sin problemas. Entonces, vamos a proceder con la instalación del programa y voy a dejar también los links de descarga del programa en la descripción del directo y del video que va a quedar subido luego del directo. Entonces, ya les voy a mostrar para que puedan ver. Vamos a pantalla con... Me perdonan, pero es la primera vez que hago un directo, así que soy un poco lento en esto. Entonces, perfecto. Lo que vamos a hacer, de hecho aquí en el directo, que estoy viendo el directo, debería aparecerme. Aquí mismo en el directo puedes encontrar los enlaces de descarga, los de abajo, para que sea de fácil acceso y simplemente tengas que bajar acá y poder simplemente darle clic y poder hacer la descarga. Voy a cliquear este que es Inkscape, porque Inkscape es la aplicación o el programa base que se utiliza para crear imágenes y de pronto hacer montajes, crear vectores, crear diseños, pero en formato de imagen, ya sea para impresión y otro tipo de aplicaciones. Pero en ese programa luego vamos a instalar la extensión InStitch, que es lo que nos va a permitir convertir esas imágenes, esos vectores y esos diseños en archivos de bordado que podamos bordar en nuestras máquinas bordadoras. Entonces vamos a dejar tanta cháchara y vamos a ingresar el enlace. Aquí me abre inmediatamente la página de Inkscape, que aquí tienes las opciones de seleccionar el idioma, pues está en español también disponible. Y vamos a la opción aquí donde nos permite, donde dice descarga.
seleccionamos aquí en descarga y aquí abajo en este panel que tiene este botón le damos clic para poder descargar. Inmediatamente aquí se nos abre la descarga, o podemos entrar a la carpeta de descargas y seleccionamos el archivo para que haga la instalación. Inmediatamente se abre para poder hacer la instalación, y esto es bastante sencillo. Está en inglés el instalador, pero le damos clic en Next para que instale, y este automáticamente me va a crear las carpetas donde va a instalar el programa. Le voy a dar Next, no es necesario que seleccione una carpeta en particular, y le doy a instalar, y el programa solo va haciendo la instalación. Me va a pedir acá unos permisos, le damos que sí. Él instala muy rápido, pero bastante rápido. De hecho, creo que hace las actualizaciones a la última versión inmediatamente. Así que esperamos unos cuantos minutos. También pueden hacerme preguntas, todas las preguntas que tengan relacionadas al bordado digital, al programa este como tal, o cualquier otro tipo de pregunta relacionado con diseño y bordado, pueden hacérmela sin ningún problema, tanto en el directo como en los comentarios luego, y estaré pendiente de responderlos. A ver, vamos a esperar que termine, descarga unos minutos. Y finalizó la descarga del programa, la instalación del programa. Le vamos a finalizar. Entonces aquí en escritorio ya debemos de tener el programa Inkscape, es este que está acá. Ahí, por cierto, aquí puedes ver el icono del archivo de bordado. Vamos a abrirlo aquí. Aquí de pronto puedes verlo un poco mejor. Este es el archivo de bordado que te mostré al principio, que realicé la muestra del bordado. Bueno, aquí está el programa, así que vamos a abrirlo para que puedas darle un vistazo. Aquí está abriendo el programa. Posible que nos pida algunas opciones de configuración al principio, pero créanme que es algo bastante básico e intuitivo. Cualquier persona puede hacerlo. Bueno, aquí el programa siempre cuando abre nos muestra que seleccionemos un tipo de plantilla. Nosotros aquí en la opción de configuración rápida podemos configurar cómo queremos que sea el programa. Por ejemplo, yo lo tengo configurado en oscuro, pero podemos que se vea en blanco y a escala de grises. Yo prefiero trabajar en tono oscuro, y voy a dejar esta apariencia llena de color, que lo podemos hacer de pronto un poco más sobrio, pero lo voy a dejar en lleno de color para que las herramientas se visualicen fácilmente. Aquí lo doy en guardar, y aquí en la pestaña de ahora dibujar, podemos seleccionar una plantilla para el tipo de diseño que queramos diseñar. Yo siempre selecciono según el tamaño de la pantalla, y selecciono la primera opción. Le doy doble clic y ahí me va a abrir el programa. Y aquí nos abre Inkscape y su área de trabajo. Te voy a enseñar lo básico del área de trabajo de Inkscape. Es bastante sencillo, de hecho es bastante parecido a otros programas de edición de imágenes como Photoshop. Así que por lo general, digamos que estos programas están basados como en el área de trabajo de un artista, de un pintor. Así que en el centro nos encontramos el lienzo o el área de trabajo, como si fuera una página en blanco, que es donde vamos a trabajar nuestro diseño. A la izquierda nos vamos a encontrar nuestras herramientas. Todo este panel completo es como si fueran pinceles, lápices, lapiceros. Todas las herramientas que podemos utilizar para crear un diseño están acá. También para crear objetos. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí este cuadro, puedo hacer clic y me va a crear este cuadrado. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar la paleta de colores, que es como esta típica paleta donde los pintores tienen sus colores y hacen sus mezclas. Bueno, eso sería el equivalente. Así que yo simplemente puedo presionar clic y aquí estaría cambiando los colores del diseño o del objeto que estoy seleccionando. Hay otras opciones como esta, como herramienta de pluma, en donde puedo ir trazando líneas, o puedo dejar presionado para convertirlas a curvas y soltar el clic. Así que estamos con varias herramientas que son muy similares a otras herramientas de cualquier programa de dibujo o de edición de imágenes, que para que te puedas dar una idea
de cómo trabaja este programa. Y en la parte derecha tenemos la sección donde podemos manejar lo que son las propiedades. Aquí tenemos las opciones de exportar o cerrar eso. Aquí tenemos las opciones de relleno y borde, donde puedo modificar el borde del objeto que tenga seleccionado. Así que puedo hacerlo más grueso o hacerlo más delgado. Todo esto que estoy mencionándote nos va a servir luego para convertirlo a bordado. Así que es importante porque, por ejemplo, el grueso que tenga el borde en una imagen que estemos trabajando en Inkscape, luego al pasarlo por el plugin de InStitch, ese es el grueso que va a tener al momento de bordar el archivo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. En esta parte de patrón a objetos es donde nos muestra las capas. Y para manejar bordados aquí es muy importante tener en cuenta el control de las capas. Ya te lo voy a mostrar en unos minutos más adelante, pero para que tengas una idea, cada capa, por cada color debes manejar una capa distinta para evitar que haya confusiones y que tengas claro en qué momento tienes que cambiar de color al momento de bordar. De momento vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar sin guardar porque tenemos que instalar la extensión que nos va a permitir convertir estos diseños en bordado. Y esta extensión está aquí mismo, es InStitch. Así que simplemente le damos clic a InStitch y le damos a la opción de donde dice Download, es descargar en inglés, simplemente le damos clic ahí. Nos va a permitir seleccionar el sistema operativo que tenemos. Está disponible para todos los sistemas operativos, Linux, Mac o Windows. Así que tengo Windows, vamos a darle clic en Windows. Aquí me va a mostrar los requerimientos. Simplemente lo voy a descargar. Esta aplicación es tan sencilla que puede correr en casi cualquier computador. Muy difícilmente vas a necesitar un computador nuevo para correr esta aplicación. Puede correr incluso en computadores que tienen varios años ya, sin ningún problema. Bueno, aquí ya descargó la aplicación. Vamos a darle aquí. Aquí inmediatamente nos dice que va a crear una carpeta para instalar la extensión en la misma carpeta donde está instalado Inkscape. No tocamos absolutamente nada, le damos que sí, simplemente, y le damos instalar. Y simplemente esperamos que termine la instalación. No tiene mucho problema, nada de complicación, la verdad. Algo muy sencillo. Ya está terminando de hacer la instalación. Y terminó de hacer la instalación, así que ahora le damos clic en finalizar. Vale, entonces ya como terminó, no necesito esta ventana. Así que simplemente vamos a proceder a utilizar la aplicación. Así que ahora minimizo y abrimos Inkscape nuevamente. Voy a esperar que abra el programa. Vamos a seleccionar la misma opción, pantalla, y seleccionar que el lienzo sea del tamaño del escritorio, del tamaño de nuestra pantalla. Perfecto. Ahora vamos a empezar a utilizar el programa. Vamos a hacer una demostración sencilla. Voy a descargar aquí a ver el logo de YouTube, que es algo sencillo, súper sencillo diría yo. Vamos a descargar esta imagen y la descargamos a escritorio. Supongamos que ese es el diseño que tenemos pendiente y que vamos a trabajar. Así que ahora que ya abrió Inkscape, vamos a ir y vamos a seleccionar la imagen y vamos a dejarlo seleccionado y vamos a arrastrarlo acá a nuestro lienzo y soltamos dentro del lienzo. Aquí nos salen estas opciones, no tenemos que darnos mala vida con eso, simplemente le damos OK y aquí podemos ver que ya insertó la imagen sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Tenemos ya aquí nuestra imagen en nuestro lienzo y ahora vamos a empezar a trabajar para poder convertir esto a bordado. Entonces lo primero que voy a hacer
es que quiero recortar la imagen. ¿Por qué? Porque aquí me muestra todo este espacio en blanco una vez que lo estoy seleccionando, y algo que yo siempre tengo en cuenta cuando estoy trabajando bordados es llevar la imagen al tamaño original que quiero que salga el diseño. Porque dependiendo del tamaño voy a proceder a diseñarlo de distinta manera. No es lo mismo bordar un logo pequeño para el lado izquierdo de una camiseta que bordar un logo grande para una bandera o para una toalla o para algún otro tipo de prenda. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, porque por ejemplo, si en un borde de un logo bordado pequeño puedo utilizar un simple pespunte o un corrido, de pronto en un logo un poco más grande voy a tener que utilizar un bordado en otro tipo de puntada, como estilo columna, satín, plumetis. Entonces es muy importante que primero recortemos. Aquí en Inkscape siempre se trabaja con objetos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este cuadro acá. Voy a seleccionar aquí en la izquierda sin relleno, hago clic izquierdo, no dice ninguno, y lo que voy a hacer es que voy a crear este objeto. Entonces lo que me va a permitir este objeto es utilizarlo para poder recortar ese fondo que no necesito. Utilizo la herramienta de selección que está aquí, esta flecha al lado izquierdo, y lo que voy a hacer es que voy a redimensionar este rectángulo que hice lo más cercano a el logo sin cortarle absolutamente ninguna parte. Y ahí, ya que lo reduje, lo que voy a hacer es que con control y la rueda del mouse puedo alejar o acercar el lienzo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar todo, asegurarme que seleccione el logo también, aquí están seleccionados ambos, y voy a la opción objeto del menú este superior y simplemente voy a la opción de recorte y le voy a aplicar recorte. Hay algo que quiero que tengas en cuenta para manejar este programa y casi cualquier programa. Es algo que yo le llamo ingeniería inversa. No tiene nada que ver con la ingeniería, pero es para que tengas una idea y que tú mismo puedas solucionar cualquier duda que se te presente en cuanto a los menús. Si tú quieres recortar un objeto, lo mejor que puedes hacer es tomar esa idea, esa palabra tal cual, recortar un objeto, e ir a la inversa. Es decir, tú quieres recortar un objeto, vale, entonces voy al menú y busco en el menú la opción objeto y luego busco la opción recorte o recortar. Entonces así puedo encontrar fácilmente cada una de las cosas que quiero aplicar. Y le doy a la opción aplicar recorte y aquí ya me recortó el objeto. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero guardar este archivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar la opción archivo y luego darle la opción guardar. Puedo seleccionar en escritorio y le coloco logo YouTube. Le doy guardar. De la misma manera, cada vez que tú quieras aplicar algo, si yo quiero abrir un archivo, ¿qué tengo que hacer? Buscar la opción archivo y luego buscar la opción abrir. Entonces esta lógica la puedes aplicar en casi todos los programas que hay y verás que te funciona, y es porque todos estos programas son hechos para que puedan ser intuitivos, que cualquier persona con tiempo pueda llegar a manejarlo. Pero de esta forma, utilizando estas palabras a la inversa, puedes sencillamente entender cualquier menú. Así que te pongo el reto de que trates de probarlo en otros programas y te darás cuenta que casi todos funcionan de la misma manera. Ya que tengo este logo acá, lo que voy a proceder es a darle el tamaño. Cada vez que yo utilizo una herramienta, esta barra que está acá debajo del menú cambia, y es porque estas opciones cambian conforme a la herramienta. Entonces en el momento que yo utilizo la herramienta selección y selecciono este objeto, estas opciones que yo modifique aquí van a modificar al objeto que tengo seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra las unidades de medida, están en píxeles. PX significa píxeles. Yo quiero manejarlos en centímetros. Aquí puedes seleccionar otro tipo de opciones. Si utilizas pulgadas es IN, centímetros cm, milímetros mm. Lo quiero manejar yo personalmente en centímetros. Y quiero que el logo de YouTube tenga 9 centímetros de ancho. Como este programa está configurado en inglés, el ancho es wave en inglés, este que está aquí al lado de la W, y alto es height en inglés, este que está aquí al lado de la H. Voy a modificar el ancho y tengo que asegurarme que este candado esté seleccionado, porque si yo modifico los 9 centímetros que quiero sin estar seleccionado el candado, lo que va a hacer es que no lo va a modificar proporcionalmente, sino que solamente lo va a encoger
del ancho, pero va a tener el mismo alto. Va a perder la proporción, no va a ser el mismo diseño. Para retroceder le doy control Z para deshacer esa modificación que había hecho. Me aseguro que esté seleccionado el candado y le doy aquí a la opción los 9 centímetros y presiono Enter. En este momento me ha redimensionado proporcionalmente el logo a 9 centímetros. Entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar encima de este logo. Vamos a ver si tengo aquí. Este programa realmente yo no lo he utilizado mucho. Tengo años de estar utilizando otros programas, pero esta es la primera vez. Simplemente lo abrí un par de veces para hacer esta muestra y probar que era un programa que servía para hacer diseños de verdad, para poder traerte a ti este directo. Vamos a trabajar con esta imagen y voy a utilizar una herramienta que se llama Bezier o pluma. Esta que está aquí, herramienta pluma. Voy a darle clic derecho a este color azul y esto lo que me va a permitir es poder cambiar en qué color va a salir o el relleno o el borde. Entonces yo no quiero cambiar el color del relleno, quiero cambiar el color del borde y le doy fijar trazo. Entonces, ¿por qué lo cambié a color azul? Porque quiero un color que me haga contraste con el rojo y poder diferenciar claramente el borde. Entonces aquí voy a hacer un nodo con clic izquierdo, otro nodo acá con clic izquierdo. Voy a borrarlo porque creo que se convirtió en un nodo de curva accidentalmente. Creo que lo sostuve demasiado tiempo. Y luego aquí voy a cerrar. Este nodo se coloca en azul para informarnos que cuando le demos clic dentro de ese nodo, lo que va a hacer es que va a cerrar el objeto. Y al cerrar un objeto nos permite darle relleno. Si no cerramos el objeto, no vamos a poderle dar relleno. Solo vamos a poder crear contorno. Entonces le damos clic y aquí acaba de cerrar el objeto. Por ejemplo, en este momento yo puedo darle clic izquierdo acá para que me genere un relleno. Sin ningún inconveniente aquí me genera este relleno. Entonces ya hemos creado el objeto del triángulo. Ahora lo que yo quiero es crear el otro objeto que viene a ser esta parte del botón de YouTube roja. Pero quiero cambiar este. Vamos a cambiarle un tono verde. Simplemente como para tener una diferenciación y tener un punto de referencia que no estén del mismo color, porque obviamente son colores distintos. Yo sé que ese triángulo es blanco, pero en este momento lo voy a manejar así, simplemente para generar contraste y no confundirme con la imagen. Ahora voy a seleccionar otra vez la herramienta Bezier. Vamos a trabajar todo prácticamente con las mismas herramientas. No es necesario que conozcamos todas las herramientas del programa, porque eso nos confundiría al inicio. Así que vamos a utilizar las mismas herramientas para demostrarte que con simplemente las herramientas básicas podemos crear prácticamente cualquier diseño. Ahora vamos a crear aquí un nodo de esquina y en el momento que seleccionamos acá vamos a dejar sostenido para estirar y generar un nodo de curva. Y estoy estirando el nodo hasta que más o menos se acomode a lo que estoy buscando, a la curva que estoy buscando. Aunque claro, al final vamos a poder modificar esto. No es necesario que quede perfecta ni mucho menos. Y créeme, no quedará perfecta porque este programa no lo domino mucho. No es con el que trabajo usualmente. Pero luego vamos a poder editar estos nodos para que quede bien, obviamente. Así que seguimos trazando aquí con clic izquierdo y sostenemos para poder adaptar un poco la curva. Lo que hago es que con control y la rueda del mouse voy alejando y acercando donde me convenga para poder ver bien el diseño que estoy trazando. Es necesario que acerque en algunos puntos para asegurarme que estoy trazando medianamente bien la curva. Aquí estiramos, trazamos aquí esta curva, que ya te digo yo que está mal, se ve claramente, y cerramos el objeto aquí cuando se ve en el cuadro azul que nos indica que va a cerrar el objeto. Aquí puedes ver lo muy mal trazado que está este diseño. Vamos a seleccionarlo con la herramienta de selección y vamos a darle aquí esta opción para quitarle el relleno y que solo quede el borde azul. Ahora sí, vamos a modificar estos nodos para que quede lo mejor posible. Como podemos ver aquí, el problema es que se están entrecruzando estos nodos. Se están entrecruzando las líneas que nos permiten generar la apertura de la curva. Entre más estirado esté, más abierta va a ser la curva. Entre más cerca al nodo esté, más cerrada va a ser la curva.
Entonces lo que tenemos que hacer es jugar con la posición y el largo de estas líneas para poder hacer que este borde quede lo más similar a la imagen posible. Aquí vamos a estirar de este lado, quede un poco más abierto, así. Y esta creo que fue la que peor quedó. Vamos a disminuir estos y vamos a ampliar estos que están en la esquina. Este punto de pronto puedo alejarlo un poco más. Y ya casi lo tenemos. Creo que así está suficientemente bien. Ok, entonces hay algo que tengo que aclarar, y es que en InStitch es bastante importante el uso de las capas para los colores. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dar clic derecho acá en esta parte de relleno borde. Creo que no me permite porque tengo seleccionado un objeto. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a esta parte, a esta pestañita que me permite añadir una capa. Entonces de momento puedo darle doble clic a esta capa y le voy a colocar un nombre. A esta capa le voy a colocar de nombre imagen. Entonces esta capa voy a mantener la imagen acá. En la capa número 2 voy a llamar a esta capa blanco. Y en esta capa voy a colocar el objeto que está en blanco. Lo voy a colocar ahí dentro de esa capa. Entonces la capa imagen contiene a la imagen y también me contiene al objeto del botón de YouTube rojo. Entonces voy a añadir otra capa y lo voy a colocar de nombre rojo. Y voy a colocar aquí el color rojo. Entonces yo creo que de hecho ya podemos irle dando el relleno rojo al botón de YouTube. Y le vamos a colocar un borde rojo también. Ahora el borde, espérate, antes de cambiarlo a rojo, porque ahora no voy, lo voy a colocar azul nuevamente. Voy a ir a las opciones de relleno y borde y en la sección de estilo de trazo voy a seleccionar milímetros y voy a colocar que el borde tenga 2 milímetros. Queda muy grueso. Vamos a colocarlo a 1.5 milímetros. Vamos a colocar el borde de ese grosor. Lo coloqué antes de cambiar el tono porque quiero ver visualmente cómo va a quedar el borde. Ahora sencillamente selecciono el color rojo, el mismo color rojo. Esto va a ser un poquito más de sentido ahora más adelante. Así que sígueme y confía en el proceso. Y ahora voy a seleccionar en la opción de capas el color blanco. Y este lo voy a manejar un borde también. Y el borde va a ser en blanco. Pero esto lo voy a dejar así delgado. Así que de momento estas son las opciones que tenemos. Ahora nos falta el texto. Pero antes de ir al texto quiero mostrarte cómo se ve esto bordado. Porque hemos trabajado hasta ahora imagen, pero no hemos visto cómo se ve bordado. Así que vamos a proceder con eso a continuación. Así que vamos a quedarnos aquí en la pantalla de InStitch. Voy a revisar acá un segundo. Aquí en el chat, ¿ves? Me está viendo alguna persona en inglés. Nos está preguntando si esta lección va a quedar grabada en YouTube. Yes, it will. Así que sí, esta lección va a quedar grabada en YouTube al final. Se me hace curioso que una persona nos esté viendo en un idioma que no es el idioma del directo. Espero que por lo menos entienda algo. También tengo un canal en inglés y es probable que suba una lección traducida de esto. No lo hago en directo en inglés porque no tengo todavía el nivel para hacerlo en inglés en vivo sin guionizarlo. Así que prefiero hacerlo en un video. Pero sí va a estar disponible luego de que acabe el directo. Va a quedar disponible en la sección de directos guardado. Ahora vamos a proceder con lo que mencioné.
siempre que vayamos a visualizar, a convertir algo en puntadas, siempre que queramos afectar algo, vamos a tener que seleccionarlo. Entonces vamos a seleccionar nuestros dos objetos de la capa blanco y la capa rojo y vamos a ir a la opción extensiones. Aquí en extensiones vamos a encontrar la extensión de Ink Stitch, que es la que nos permite convertir a puntadas, y vamos a entrar a la opción de parámetros. Vamos a esperar que termine de cargar. En la opción de parámetros nos va a permitir modificar todas las opciones necesarias para convertir a puntadas. Él automáticamente aquí toma las opciones que tiene prediseñadas y nos muestra cómo quedaría el diseño bordado. Entonces, si nosotros miramos acá, vamos a seleccionar en Stroke. En Stroke es básicamente esta opción que dice acá Running Stitch. Lamentablemente aparece en inglés para los que son hispanoparlantes. Esta opción de Running Stitch se refiere al borde. Estamos hablando del borde que dejamos alrededor de el relleno de YouTube. Voy a seleccionar que sí, que quiero que haga esa opción de bordado, pero lo voy a cambiar a puntada de zigzag. Lo que va a hacer a continuación es que después de hacer el relleno, va a hacer un borde en zigzag, que lo que va a hacer es que quede el logo un poco más definido que si simplemente hacemos el relleno. Entonces ahora vamos a modificar estas opciones. Por ejemplo, ahorita mismo estamos en Stroke, que es la opción de borde o columnas. Entonces las modificaciones que hagamos acá solamente van a modificar cómo va a salir bordada esa parte. Entonces en la opción de compensación siempre es recomendable darle un poco de compensación de tira. Esto lo que nos va a dar es asegurarnos de que aunque la tela ceda luego de hacer el relleno, el borde tenga suficiente margen o cubra suficiente margen de error para asegurarnos de que no haya desplazamientos, o que si los hay, este los cubra y quede el borde perfectamente alineado o lo mejor alineado posible con el relleno. Para este tamaño yo recomiendo dar una compensación de tire de 0.30 milímetros. No recomiendo dar valores muy grandes porque si no va a quedar algo muy exagerado. Ten en cuenta que esta compensación aplica tanto para la cara interna como para la cara externa, es decir que al amplificarle 0.30 milímetros en realidad estamos amplificando 0.60. Entonces por eso no es muy buena idea darle valores muy altos. Luego vamos a ver en la opción de zigzag spacing, lo que nos permite modificar es la separación entre puntadas en el momento de hacer el borde. Por ejemplo, este borde de este diseño que está acá, vamos a mostrarlo así para que se vea un poco mejor. Este borde que está acá tiene una separación de 0.4 y como puedes ver, espero que lo puedas ver bien, no está bajo de puntadas. De pronto el relleno sí un poco, pero más que todo por la tela en la que se está bordando, que es algo complicada, algo porosa, tiene demasiada textura. Entonces esta separación lo que nos indica es la densidad en la que estamos bordando. Entonces lo que vamos a hacer, creo que no me está mostrando en el directo la pantalla. Ok, vamos a cambiar el tipo de pantalla porque creo que en el directo no me estaba mostrando correctamente la pantalla, pero que ahora sí. Entonces creo que voy a hacer esta parte otra vez para evitar que haya confusiones. Seleccionado esta cuestión aquí, eso es lo que tiene que hacer un directo por primera vez. No sabía que no estaba capturando la pantalla en la cual estaba haciendo las ediciones. Yo selecciono estos archivos, estas capas, selecciono las capas que quiero convertir, voy a la opción extensiones, Ink Stitch, y voy a la opción parámetros, que esto es lo que nos estaba mostrando ahorita en el directo. Entonces al entrar a la opción de parámetros, estaba hablando yo todo esto y no se visualizaba. A ver si no había nadie confundido. No había confundido. Entonces al yo abrir esto me salen varias pestañas. Stroke, que es el borde, Fill, Stitch, que es el relleno, y Fill Underlay, que es el refuerzo o la capa que se hace inicialmente. Entonces en el Stroke voy a dejar habilitada esta casilla, pero aquí en el método voy a seleccionar puntada de zigzag. Lo que va a hacer es que me va a crear un borde. En el borde que yo había dejado en el relleno del logo de YouTube me va a generar un borde. Este borde tiene el mismo ancho que
que yo le había configurado en el momento que tracé la imagen. Entonces por eso es importante asegurarse de dar esos valores. Entonces ahora lo que voy a hacer es que no necesito que se repita, pero sí necesito darle un poco de compensación de tire para asegurarme de que calce bien con el borde, que estire un poco más por si la tela cede. Le voy a dar el valor de 0.30. Así va a quedar el borde ligeramente más grueso. En cuanto a la separación, en la separación 0.4 milímetros quiere decir que cada 0.4 milímetros, casi medio milímetro, va a hacer una puntada. Esta separación está muy bien para este logo. Si fuera un poco más pequeño, bajaría un poco la densidad, o sea, aumentaría la separación a 0.5 tal vez. Y si fuera un logo muy grande, la podría aumentar a 0.3 para asegurarme de que al ceder la tela no vaya a dejar espacios indeseados. De momento, creo que eso sería lo que colocaría. Voy a colocarle la opción de Trim After, que vendría siendo recortar después del objeto. Esto siempre es recomendable, que haga un corte luego que termine el objeto, y obviamente esto que dice Tag Stitch y Lock Stitch es lo que va a hacer que haga un nudo al principio y al final del objeto para asegurarse que luego de bordado no se vaya a soltar. Sobre todo puntadas como la de zigzag y plumetis o satín se pueden soltar fácilmente. Entonces aquí ya está esto listo. Vamos a pasar a la sección de relleno. En la sección de relleno utiliza el método Autofill, que básicamente es similar a la puntada tatami de Wacom en Pro Studio. No hay ningún problema con eso. Vamos a seleccionar sí los valores. En Spacing Between Rows es lo que hace Rows. Lo que hace es la separación entre columnas. Yo le coloco una densidad similar a la separación que le coloqué en el satín. Usualmente le coloco 0.4, pero en este caso lo vamos a colocar 0.35 para asegurarnos que quede un poco más relleno y compacto, porque me he dado cuenta que el programa, la densidad, no sé si sea un error o una característica del programa, queda un poco menos denso que si le das esos mismos valores en Wacom en Pro Studio. Y el maximum fill stitch length lo vamos a dejar en este valor, que está muy bien. Usualmente en Wacom lo manejo a 4 milímetros, pero aquí, como mencioné, queda un poco menos densa la puntada, así que vamos a dejar este ajuste como está así. Y en Fill Underlay, si podemos modificar. El underlay es básicamente una cuadrícula o una grilla de refuerzo que hace antes de hacer el bordado para asegurar la tela con la entretela. Muy importante si estás trabajando en telas elásticas o semielásticas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo personalmente le doy un valor de 3 milímetros de separación entre las cuadrículas, porque no me gusta que el refuerzo en un objeto tan pequeño como este sea tan denso. Lo que queremos es que asegure, no que haga desplazamientos en la tela al principio. Entonces ya aquí puedo darle la opción aplicar y cerrar. Entonces ya colocado esa opción, ya esto, aunque no parezca aquí, está convertido a bordado. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a la opción extensiones en Stitch y voy a la opción visualizar y exportar, Visualize and Export, y voy a la opción de Simulator o simulador. Al darle en esta opción, lo que me va a mostrar es cómo está guardado hasta ahora el bordado. Ahora debemos editar la opción del hilo blanco, porque el borde del hilo blanco no está muy bien configurada. Entonces voy a seleccionar solo la capa de blanco y voy a ir a la opción otra vez extensiones en Stitch y voy a la opción de parámetros para editar la del hilo blanco por separado. Entonces podemos ver que en el hilo blanco está generándome también esta opción de zigzag, pero para esta opción del hilo blanco yo no quiero un zigzag, yo quiero un running stitch, una puntada de pespunte. Entonces lo que voy a hacer cuando termine es hacer un pespunte para demarcar un poco más este hilo. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Como nosotros hemos trazado los dos objetos, pero no hemos hecho ningún tipo de modificación, yo te recomiendo que cuando traces dos objetos de la misma puntada, no le coloques la misma línea de dirección o las puntadas se van a entrelazar. Esto lo que va a causar es que el hilo rojo del icono de YouTube va a sobresalir por el hilo blanco del botón de play de YouTube. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Cambiar la dirección de la puntada en la capa que está arriba, es decir, en este caso, el hilo blanco. Entonces vamos a la opción de Fill Stitch, que es la puntada de relleno, y en el ángulo de las puntadas lo vamos a cambiar a 90 grados.
Esto lo que va a hacer es que va a generar las puntadas ahora de forma vertical, mientras que las del logotipo, la de la parte del bloque rojo de YouTube, la está haciendo horizontal. De esta forma, en vez de intercalar y empalmar las puntadas, lo que va a hacer es que va a quedar la capa superior por encima de la otra, así que el hilo blanco no va a tener problemas en que vaya a destacar la capa roja por encima y se vaya a ver el hilo blanco como pobre de puntadas o bajo de puntadas. Así que así habremos solucionado ese problema. Le damos en esta opción de abajo que dice Apply and Kit, que básicamente siempre viene diciendo aplicar y cerrar. Así que cerramos esta ventana. Ya está guardado aquí esta opción. Lo que podemos hacer es guardar el archivo por si acaso no se vaya a cerrar o vaya a haber algún bajón de luz y vayamos a quedar sin poder guardarlo el progreso que hemos hecho hasta ahora. Un poco de café que ya se me reseca un poco la garganta. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar el texto. Y debo decirte que no he trazado texto aquí en este programa. Entonces podemos de pronto optar por dos opciones. Quiero hacer algo aquí en este momento. Voy a seleccionar la capa imagen y voy a darle esta opción de como un ojo que tiene acá. Lo que va a hacer es que va a dejar de visualizar la imagen de fondo y solo me deja los objetos que tengo vectorizados para convertir a puntadas. ¿Para qué quiero hacer esto? Quiero mostrarte cómo organiza capas InStitch, que es importante para lo que sepas. InStitch va a abordar primero la capa que está abajo en esta lista, es decir, rojo, y luego la de blanco está arriba. Entonces, para que tengas en cuenta, por ejemplo, en Wacom borda al revés. En Wacom bordaría primero el objeto que está primero en la lista, de arriba a abajo, mientras que en InStitch borda el objeto primero que está de abajo a abajo y luego va avanzando hacia arriba. Es importante que tengas esto en cuenta, por eso quería mencionártelo. Así que vuelvo a habilitar aquí la opción esta de la imagen. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Voy a ver si InStitch tiene alguna opción de texto y aparentemente tiene una opción de texto. Así que vamos a seleccionarla para ver si puedo hacerlo directamente en InStitch y no hacerla vectorizada. Así que vamos a seleccionar la opción de letras. Esto lo estoy descubriendo aquí en tiempo real con ustedes. Ok, perfecto. Así que aquí veo que nos muestra un menú. Espero que lo estén viendo. Yo estoy viendo aquí el directo también en un teléfono. Voy a esperar para asegurarme que se esté viendo. Y aquí tenemos un cuadro donde nos permite colocar, aquí dice texto, así que asumo que ahí puedo escribir el texto. Voy a escribir YouTube con mayúscula inicial. Y podemos ver cómo se actualiza aquí en esta ventana de previsualización el texto. Pero el detalle es que esto no se parece al texto de YouTube. Me imagino que aquí tendrá variedad de tipos de letra y tendría que yo ponerme a buscar aquí cuál es la que se parece a YouTube. Que eso lo veo un poco complicado. Así que sí, efectivamente me tocaría seleccionar acá para ver cuál es la que se parece a YouTube. Es difícil que vayamos a encontrar una letra igual, pero vamos a seleccionar esta simplemente para ver qué pasa, porque pues no la veo. Vamos a ver si de pronto viendo previsualización nos los muestra, o si fue que definitivamente hice algo mal. Miren, aquí me está mostrando el texto, pero aparentemente está fuera de la selección de la imagen. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos a ver si lo puedo visualizar. Acá está el texto. Lo que pasa es que me lo creo acá arriba. Aquí está este texto. El detalle es que ese texto no se parece al texto de YouTube. Y eso sería un problema, claro. Si estamos trabajando con un logo institucional y que no se parezca el logo institucional en el texto, eso podría ser un problema. Simplemente quiero colocarlo acá para que puedas visualizarlo. Obviamente lo vamos a hacer que se vea idéntico al texto de YouTube, pero por ahora lo que quiero es que puedas visualizar. Ahora voy a añadir una capa acá y le voy a colocar negro para colocar el texto, y voy a colocar esta de lettering aquí donde está el texto.
Voy a darle otra vez la opción de visualizar simplemente para propósitos de ver si ahora sale bien alineado el texto con el logo, porque obviamente ese no es el texto que corresponde. Solamente me visualiza lo que tengo seleccionado. Grave error mío. Debo seleccionarlo por completo y ahora sí ir a la opción. Es bueno que cometa estos errores en tiempo real para que puedas ver si en caso tal te llega a pasar por qué no me está mostrando el logo completo. Claro, porque solo tenía seleccionado el texto. Entonces aquí me muestra la visualización del logo de YouTube con el texto que no es de YouTube. Entonces vamos a ver, voy a eliminar esto. Esto ya muy bien podría servir para bordar, pero claro, aquí tenemos un problema. El tipo de letra o la fuente no corresponde a la original. Y en el mundo del bordado eso es un problema. Así que de momento voy a seleccionar aquí un color y lo voy a fijar el borde en fucsia. Y vamos a utilizar, creo yo que esa herramienta Bezier me sirve. Vamos a seleccionar esta herramienta Bezier y vamos a acercar. Yo creo que lo que podemos crear nodos aquí. Entonces voy a crear el primer texto, la primera letra, y luego veré si esto es algo que me sirve o no me sirve definitivamente. Y cerramos aquí. Entonces esto debería colocarlo, sí, en la opción negro. Voy a la opción de relleno y borde. En el borde vamos a colocarle 0 porque no quiero borde. Y en el relleno vamos a colocarle en fucsia. No me lo muestra. Ah, porque estoy trabajando con relleno sí, relleno fucsia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí veo un error en este objeto. Entonces vamos a solucionarlo. Y ahora ya tracé este texto. ¿Y ahora cómo hago para convertirlo? Voy a seleccionar en las capas ambos y voy a ir a la opción extensiones InStitch y voy a ir a la opción Stroke. Vamos a ver si es esta opción o es Satin. Fill to Satin. Creo que viene siendo esta opción. Vamos a convertir el relleno en satín. Y aquí nos permite ver las opciones. No queremos contorno de base, no queremos ningún tipo de delineado inicial para un texto tan pequeño. ¿Será que nos deja hacer la opción de Live Preview? Aplicar. A ver, vamos a ver si lo convirtió. Vamos a extensiones, InStitch y visualizar. Y vamos a ir a la opción de simulación. Así no. Aquí cometimos algún tipo de error y vamos a averiguar cuál fue. Vamos a retroceder y vamos a aplicar las opciones solo a un objeto. Extensiones, InStitch. Lo que queremos es, vamos a ver para si podemos colocar esta opción de Stroke, Fill to Stroke, a ver si esto sí nos permite. Aplicar. Ahora vamos a ver la opción de visualización. Tengo miedo, creo que tengo un mal presentimiento. Solo hizo una puntada aquí. Vamos a retroceder. Ahora, quiero ver si de pronto en las opciones de parámetros si me permite de pronto estoy seleccionando la opción que no corresponde. Parámetros. A ver si en parámetros sí me permite. Bueno, aquí está haciendo, pero en estilo de puntada tatami. Puedes transformarlo en zigzag.
Aparentemente sí. El problema es que está haciendo el borde. No queremos borde. Queremos relleno. Y el relleno creo que ninguno de estos corresponde. No, definitivamente esta no es la opción que estamos buscando. Definitivamente no. Así que vamos a tener que buscar la forma de convertir esto. Saludos desde Isla Margarita, Venezuela. Belkis, gracias, saludos. Muchos saludos, Belkis. Belkis, así que como puedes ver estoy un poco peleando con el programa. A ver si me deja utilizarlo correctamente. A ver, ¿hay alguna opción de estas? Es que ya lo hice anteriormente, pero claro, como no es un programa que he manejado frecuentemente, entonces por eso me pasa esto. Relleno, satín, columnas de satín, enrutamiento automático. Puede ser la opción. Aplicar. Ok. Visualicemos a ver si ocurrió algo. Obviamente este tipo de problemas solo ocurren la primera vez. Una vez ya sepas la forma correcta de digitalizarlo, no va a haber inconvenientes. Yo voy a borrar y voy a trazar el objeto nuevamente, por si acaso. Tengo mis dudas al respecto y voy a utilizar otro color por si acaso. Fijar relleno y el trazo sin borde. Vamos a hacerlo nuevamente porque creo que tiene los parámetros de cuando utilicé la opción parámetros y creo que puede ser un problema. Así que vamos a subir hasta acá, vamos a trazar esto. Aquí estoy dividiendo esto en dos objetos porque lo que quiero es que haga una puntada de satín o de zigzag que queda muy bien en el texto, sobre todo cuando es un texto pequeño. Entonces vamos a la opción extensiones, InStitch nuevamente. Y el detalle es que esto no es no lo considera un borde. Creo que no lo considera un borde. Si le coloco como un borde, sí lo reconocerá. Si le doy a Fill to Satin, Start and Rock, Full Compensation, vamos a darle una compensación de 0.30, capa base para caminar en el centro, capa base sí, en zigzag no, aplicar. Aquí está cargando. No sé si es algo bueno o es algo malo. O si es que se va a cerrar el programa. Aparentemente está procesando. Los detalles que no debería estar tardando tanto en procesar. Así que es probable que se cierre el programa. Si había escuchado que tiene unos cuantos conflictos, tengamos en cuenta que es un programa gratuito. Este programa lo desarrollaron personas simplemente por amor al bordado y están cediendo la oportunidad de que podamos utilizar este programa sin ningún costo adicional. Pero claro, tiene sus limitaciones. Aquí aparentemente se quedó bloqueado el programa. Aprovechemos para revisar si alguien más ha escrito. De momento son unas cuantas personas. Vale. Así que esperemos a ver. Creo que nos va a tocar cerrar el programa. Sí. Nos va a tocar cerrar el programa. Cerrar el programa. Porque no responde. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos en el directo? No sé cuánto tiempo llevamos ya. Esto no me lo marca en ninguna parte.
Vamos aquí viendo las estadísticas del vaino en vez de... Vamos a cerrar esto. Hablamos nuevamente del programa. Si el texto de YouTube estuviera instalado, a lo mejor no sería tanto problema. Pero como no sabemos, no tenemos exactamente el texto de YouTube. Ok. Ya tenemos aquí nuevamente lo que teníamos sin crear el texto. Vamos a ver qué podemos hacer. Volvamos a utilizar la herramienta de Bezier. Voy a seleccionar el tono azul claro y voy a seleccionar sin borde. Vamos a trazar de pronto este objeto pequeño, sencillo. Vale. Aquí está este objeto pequeño y sencillo. Vamos a ver que de pronto donde pueda estar el error. Vamos a la opción de extensiones. Vamos a InStitch. Fill. En opción de relleno. No creo que no creo que esto lo relacione con un relleno. Esto es un... Sí, es que es un relleno. No es un stroke. No es un borde. Rieles de columna raso. Columnas de satín en enrutamiento automático. Vamos a transformarlo en una columna de satín. Recortar puntadas de salto. Aplicar. Y crucemos los dedos para que funcione. Please select a less one satin column. Aceptar. Aceptar. Cerrar. Vale. Estoy seleccionándola. Extensiones. InStitch. Satin. Fill to satin. O sea, relleno a satín. Aplicar. Cerrar. Filtro, extensiones, InStitch. Y vamos a la opción visualizar. Y vamos a simular. Ok. El detalle es que para mí eso no se ve como una puntada en satín. Lo que voy a hacer es que voy a guardarlo y voy a abrir mi otro programa para poder visualizarlo y asegurarme de que es una puntada de satín. Eso es lo que voy a hacer. Así que voy a ir abriendo mi otro programa de bordado que es Wacom Embroidery Studio y voy a exportar esto. Vamos a seleccionar archivo, vamos a darle la opción de guardar como, vamos a colocar en escritorio y aquí en el tipo de archivo vamos a seleccionar archivo de bordado, por ejemplo, uno que es muy usual para las máquinas de bordar Brother, que es el formato .pes o PES. Le doy la opción y le doy guardar. Y en este momento está guardando. Y está abriendo el Wacom Embroidery Studio. Entonces voy a esperar que abra el Wacom Embroidery Studio para visualizar desde el Wacom bien, porque el Wacom tiene una mejor opción de visualización y estar seguro que lo que está haciendo es correcto para poder sugerirlos que hagan de esa manera. Si no, lo que va a tocar hacer será buscar el texto más parecido y colocarle ese texto, que puede ser una opción, solo que por tiempo no me di a la tarea de buscarlo para ahorrar tiempo y terminé gastando más tiempo del que pretendí ahorrar. Cosas que pasan. Aprovecho este tiempo mientras carga el Wacom para recomendarles en la descripción del video, en la descripción de todos mis videos, está una opción que te permite, en esta opción, en este enlace que dice mejora tu bordado conmigo gratis, grupo exclusivo. Es un grupo de mensajes por correo electrónico, es para que te suscribas a mi boletín de correo electrónico y ahí yo te envío sugerencias, tips, experiencias y recomendaciones que de pronto no dan para un video de YouTube
no me tomo la molestia del tiempo, son difíciles de llevar a cabo en un video de YouTube, pero que te puedo compartir a ti personalmente. Entonces es una forma más directa y personal de recibir contenido de mi parte. También está la opción de mi página web, donde para personas que de pronto se dieron cuenta que esto es un poco complicado y no tienen tiempo para hacer diseños, ofrezco los servicios para digitalizar bordados de forma profesional para muchos clientes. Entonces ahí tienen esas opciones en la descripción. También te puedes pasar por mi canal y ver el resto de los videos. Hay varios muy interesantes. Y en la sección de comentarios puedes recomendarme qué quieres ver, qué contenido quieres que cree. Hay muchos videos que de pronto he creado en base a las recomendaciones que me hacen mis seguidores en los comentarios. Entonces, si tienes alguna duda o algún video que quieras ver, puedes dejarlo en los comentarios. Creo que ya abrió aquí el welcome y vamos a abrir otros diseños y vamos a seleccionar aquí logotipo de YouTube y le damos a abrir. Entonces aquí puedo previsualizar lo que hice en aquel programa de una mejor forma. Aquí tiene una mejor simulación. Como puedes ver, aquí está este relleno de satín, de tatami, perdón, un relleno, una punta de relleno, el borde, el hilo blanco, pero acá el hilo azul lo está haciendo en tatami, no está haciendo una puntada de relleno convencional, no está haciendo la puntada que necesitamos para el texto. Entonces vamos a ver cómo modificamos eso. Vamos a la opción extensiones, InStitch, vamos a Fill, Fill to Satin. Yo creo que esa opción ya le hemos dado, Convert Fill to Satin. Sí, por compensación de tire, y vamos a darle a aplicar. Cerrar. Vamos a darle la opción de visualización. No me convence. Creo que en los mensajes o hay algún tipo de error, o en los mensajes en los mensajes esto me están mencionando algún error que estoy cometiendo que yo no estoy entendiendo. Esto tiene más cara de satín. Vamos a exportarlo. Archivo, guardar como. Vamos a guardar como una copia. 2. Creo que encontramos el punto. Voy a abrirlo acá. Archivo, abrir. Y vamos a abrir esto. Y no. Guardaba la esperanza. Pero no, sigue siendo un contorno, un relleno de tatami, creo yo. Vamos a quitarle la simulación y a mostrar los puntos de aguja. Efectivamente es un relleno y no es un satín. Miremos, agotemos todos los recursos, vamos a la opción de parámetros y tratar de encontrar qué es lo que estamos haciendo específicamente mal. Vale, vamos a quitarle la opción de underlay. No queremos que tenga underlay. Y método de relleno. Bueno, nos va a tocar revisar los tipos de relleno que hay aquí, a ver si hay alguno que concuerde con lo que estamos utilizando o lo que queremos utilizar. Legacy Fill. No aparece la opción. Este tampoco es la opción. Este tipo tampoco. Esta tampoco. Creo que esta tampoco es la opción. Circular fill. Tampoco. El detalle es esto, no lo puedo. Creo que el problema va a venir siendo la herramienta con lo que le estoy creando. Creo que el problema va a ser la herramienta con lo que le estoy creando.
Ya. Esta herramienta de lápiz que me permite crear por una sola línea. A ver, trayecto, crear una sucesión de segmentos rectos, crear una sucesión, triángulo de portapapeles, elipse. Hay algo. Es que definitivamente no estoy entendiendo el contexto de cómo puedo crear un relleno que sea satín. Al parecer, solo cuando hago un objeto de estos, solo lo puede reconocer como relleno. Curioso. Porque es lo que estoy percibiendo. Gestión de fuentes, gestión de color hilo, letras, parámetros, preferencias, solucionar problemas, tools, convertir tu relleno, solución tu note and fill, separar objetos de relleno, satín. Es que si le doy fill to satín, eso debería ser lo que haga. Porque no hay borde ahorita mismo. Fill to stroke. Sí, es que auto road running stitch. Generate continuous path through all this. Vamos a intentar aquí con estas opciones a ver qué podemos encontrar. Aquí es lo que no entiendo, que me dice como que seleccione una opción. Al parecer no puede aplicar esta opción para lo que es seleccionado. Es lo que estoy entendiendo. Si corro, convierte este objeto trayecto, ¿qué hace? Yo creo que ya es un trayecto. Extensiones. Definitivamente esta parte no contaba con ella. No está generando la puntada que necesito que genere. No hay otra opción que me brinde acá. InStitch. Ahorita mismo lo reconoce como un relleno. Satín. Pero es que si le doy la opción Fill to Satín, debería. Es que esta opción, en mi criterio, simplemente con colocarle que genere select a fill object. Es que este es 1 en teoría. Vamos a ver si en la página web podemos encontrar una respuesta a esto. Prepare the field necessary. Build up your field to simple shapes with the shape builder tool. Test and make sure the field has only a field and one stroke color. Vale. Al parecer estamos cometiendo un error. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo porque aparentemente estamos cometiendo un error. Aquí dice que tiene un trazo. Si le damos a ninguno, a lo mejor es eso lo que está generando el problema, el conflicto. Vamos a ver. 0. Ok. Fijar trazo. Vale. Ahí no hay borde. No debería haber problema. Solo está el relleno. Extensiones. InStitch. Satín.
fill to satin. Aplicar. Aparentemente no lo reconoce. Creo segmentación, solucionar problemas, eliminar todos los ajustes bordados, solucionar problemas de objetos, fill convertir en blocks, separar, si le doy opción separar objetos de relleno, método simple, aplicar. ¿Qué hizo? No lo sé. Supongamos que haya hecho algo, extensiones, porque me dice que tengo que alguna opción no estoy teniendo en cuenta. Fill satin, fill to satin, columna de satin con enrutamiento cromático, aplicar. Adicional del script ejecutado, el script no ha devuelto un error, pero esto puede indicar que el resultado no será el esperado. Vamos a visualizarlo, a ver. Si no, me va a tocar tomarme el tiempo de averiguar esto y luego presentarlo en un próximo video. Al fin y al cabo, lo que quería con este video era demostrarte que había un programa que se podía utilizar. No, definitivamente no. Tiene que haber alguna opción, la cual desconozco, en la cual se pueda convertir este tipo de objeto a la puntada de satín específico. Con el borde lo hicimos sin ningún problema. El problema es con los objetos de relleno. Al parecer hay un procedimiento que hay que tener en cuenta para convertir los objetos de relleno a puntada satín, que es la que queremos para el texto específico. ¿Por qué? Porque soy muy psicorrígido y quiero que el texto quede al 100% tal cual como el texto de YouTube. Si no, siempre podemos tomar la opción de generar un texto como el que te mostré anteriormente y simplemente quedarnos con eso. Para mí eso no es una opción muy viable. Entonces voy a tener que revisar en mi tiempo y luego publicar un video, que de hecho tenía pensado hacer un video paso a paso del InStitch. Simplemente descubrí esta opción gracias a un suscriptor, como mencioné, de un programa 100% gratuito. Es un poco complicado de decir, pero obviamente es algo gratuito. No está tan optimizado como otros programas con el Wilcom, que sencillamente seleccionar una herramienta y crear es un poco más sencillo para mí. Pero tenemos que seguir los pasos y los parámetros que nos dicta este programa. Cuando hay un programa que sea open source o que sea libre como este, tiende a tener esas pequeñas dificultades. Voy a tomarme el tiempo para ver esto y la otra semana espero esté disponible el video enseñándote paso a paso todo lo que debes saber sobre este programa. Lamento que haya terminado el directo así, la verdad. Yo no tenía idea de cómo manejar el programa al 100%. De todas formas, creo que esto tiene su valor para ver que, aunque el programa es gratuito y aunque el programa pues facilita algunas cosas, tiene sus complicaciones. No es algo totalmente funcional al 100% de entrada. Toca acomodarnos a la forma de trabajar, a la nomenclatura, a los tipos de herramientas y a los procedimientos que tiende a hacer el programa. Igual como te mostré acá, puedes ver que el logo símbolo de YouTube lo exporta sin ningún problema. Yo sí lo llevo a bordar en este momento. Seguramente me va a arrojar un bordado funcional como este. No lo voy a hacer porque el ruido de la máquina en el directo sería demasiado fuerte. Pero lo que sí prometo es que voy a revisarlo y la semana entrante te estaré publicando un video, obviamente ya con todo esto solucionado, ya previsto cómo se convierten los objetos de relleno directamente a puntada satín, para que puedas vectorizar los textos cuando no encuentres el texto 100% que quede. Igual, para objetos vectoriales
decorativos, arabescos y otro tipo de formas como pétalos, esta herramienta la vamos a necesitar. Así que 100% necesito averiguar cómo funciona correctamente. Así que espero que este directo por lo menos te haya sido informativo, que si no conocías este programa, ahora por lo menos sepas que existe. Puedes tomarte la libertad de en la descripción descargarlo y de pronto dar unos primeros pasos por tu cuenta para que te des cuenta cómo funciona. Yo voy a leer en la página web todo el paso a paso de cómo crear este tipo de elementos. Está en inglés, pero voy a tomar el tiempo de leerlo y de poder crearlo, y la semana entrante estaré publicando el video. Espero que te haya gustado este directo. Sé que no ha sido perfecto, pero por lo menos es real, y lo que necesitamos es información real, y que incluso veas los problemas que se pueden presentar cuando utilizas este programa y las fallas que tiene. Es bueno que seas consciente de ello. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video y en el próximo directo. Además, dime, ¿te gustaría que hiciera directo todos los sábados? Así de pronto podemos crear un poco una comunidad y tener la facilidad de que en futuros directos haya mayor interacción y podamos hablar de una forma más directa, respondiendo sus preguntas y haciendo directos de los temas que ustedes quieren. Así que espero que te haya gustado. Por favor, comparte y mira el resto de mi contenido, y nos vemos en el próximo video o directo.